Hola, compañeras y compañeros, maestras, maestros. Vamos a dar lectura y algunos comentarios sobre las orientaciones para el Consejo Técnico Escolar, fase ordinaria del tema 3, que se trata de metodologías para el trabajo por proyectos. La presentación es la misma que viene en las orientaciones para el Consejo Técnico Escolar de Educación Básica. Lo vamos a pasar por alto y luego ya vienen las sugerencias para el desarrollo de la sesión. Vamos a dar lectura. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar son espacios para que el colectivo docente dialogue acerca de los aspectos que son importantes para la escuela y tome decisiones orientadas a la mejora del servicio educativo. En el quehacer docente es esencial dialogar, intercambiar experiencias, expresar inquietudes y buscar soluciones en torno a los aspectos didácticos, metodológicos y emocionales, entre otros, que son relevantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La nueva escuela mexicana reconoce el profesionalismo del magisterio y en el ejercicio de su autonomía profesional se propone que sean los colectivos docentes quienes seleccionen el tema de su interés para el intercambio pedagógico y aprendizaje colectivo y sean ellos mismos los que organicen las actividades que desarrollarán durante la sesión. A continuación se presentan algunas sugerencias para quienes sean responsables de organizar el trabajo que desarrollará el colectivo. Número 1. Analizar el propósito y las ideas centrales. Esto les permitirá conocer algunos puntos relevantes en el desarrollo del tema que pueden ayudarles a establecer el alcance del trabajo que desarrollarán. 2. Revisar los insumos que se proponen. Se les sugieren diferentes insumos en diversos formatos, por lo que es recomendable que a partir de los intereses, inquietudes y características del colectivo, seleccionen los más pertinentes para la sesión. No es necesario trabajarlos todos, se pueden elegir algunos o también proponer otros que se adapten a sus necesidades. Planear el trabajo para la sesión con el colectivo docente. Los insumos seleccionados son los que orientarán el trabajo de la sesión, por lo que se recomienda proponer actividades que vayan encaminadas a privilegiar la reflexión, el diálogo y la discusión en torno a ellos, pero sobre todo vinculándolos con su realidad y con lo que pasa en sus escuelas y aulas. Informar con anticipación a los docentes las actividades previas a la sesión. Es recomendable sugerir al colectivo que revisen de manera previa los insumos que consideren pertinentes para que el tiempo de la sesión se destine principalmente al desarrollo de las actividades planeadas y el intercambio pedagógico. Pues entonces aquí es importante elegir algunos o proponer otros. Y esto es esencial hacerlo antes de la sesión para que el día de la sesión se retome ya el insumo con el que se va a trabajar y, y ponerse a analizarlo inmediatamente, ¿no? No perder tiempo. Y la otra dice revisar de manera previa los insumos que consideren pertinentes para la sesión y que se destine, bueno, es lo que les decía, que se destine el tiempo para el intercambio pedagógico. También habrá que, dice, proponer actividades que vayan encaminadas a privilegiar la reflexión, el diálogo y la discusión y vincularlos con su realidad y con lo que pasa en las escuelas y las aulas. Y esto también es importante porque una vez que ya tenemos el texto enfrente, ya lo elegimos, ya lo revisamos, pues habrá que tomar decisiones sobre cómo se va a iniciar la discusión, qué tipo de actividades, si se va a hacer un debate, si se van a hacer exposiciones, si se van a hacer lecturas comentadas. Eso lo tiene que decidir el colectivo. El propósito, reflexionar en torno al desarrollo de proyectos como una metodología de trabajo didáctico desde una postura sociocrítica que busca que la enseñanza sea situada y el aprendizaje significativo. Y pues también se propone ver y comentar el mensaje del maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública,
Y bueno, empezamos con las ideas centrales. En los ciclos escolares previos, los colectivos docentes han revisado diversos insumos que describen las características de las metodologías de trabajo por proyectos, sus etapas y momentos. Asimismo, han recuperado proyectos propuestos en los libros de texto gratuitos o bien han diseñado proyectos propios a partir de sus saberes, experiencias docentes y características de su comunidad. En este tema se propone profundizar en la comprensión de algunos elementos del trabajo por proyectos que son distintivos en el planteamiento de la nueva escuela mexicana. En la nueva escuela mexicana, los proyectos como metodología de enseñanza se plantean para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico de las y los estudiantes. La perspectiva sociocrítica implica reflexionar, analizar las situaciones de la vida cotidiana, cuestionar el mundo en el que viven, comprenderlo mejor y contribuir a proponer soluciones o cambios que se requieren. Trabajar por proyectos no significa plantear una serie de actividades secuenciadas que se desarrollan de manera tradicional. No son proyectos, situaciones en las que el docente selecciona un tema y organiza el trabajo a partir de las fases o etapas de una metodología, siguiéndolas puntualmente. Entonces, no es seleccionar un tema. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Dice el trabajo por proyectos parte de la lectura de la realidad, de las situaciones problemáticas identificadas y de los intereses de los estudiantes. Implica su participación en un sentido más amplio. Los proyectos son interdisciplinarios, privilegian el diálogo y el intercambio de ideas, opiniones y posturas en el tema y su realidad, desarrollan el pensamiento crítico, fomentan el interés y motivación por el conocimiento, la investigación y el compromiso con la comunidad. Y esto es fundamental. Estos puntos nos pueden ayudar para hacer una autoevaluación de cómo estamos llevando a cabo estos proyectos. Si de verdad se privilegia el diálogo, el intercambio de ideas, la exposición de las distintas posturas y si está vinculado realmente con la realidad. Los proyectos se diseñan a partir de la realidad particular de la comunidad en la que se inserta la escuela para que niñas, niños y adolescentes desarrollen el pensamiento y la conciencia crítica, para que reconozcan la desigualdad en la que se vive, se indignen ante la discriminación, la exclusión o el racismo, tomen conciencia del cuidado del ambiente, de sus recursos y pongan en práctica acciones que estén a su alcance. Entonces, todo esto implica em, el trabajo por proyecto. Si nos quedamos solamente en seleccionar el tema y seguir estas etapas de una metodología y además de manera tradicional, entonces no estamos trabajando este asunto de las opiniones y posturas ante un tema y su realidad, este intercambio que es tan valioso, este privilegiar el diálogo entre los estudiantes, el trabajo entre pares, que es lo que desarrolla mucho el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la inclusión, etcétera. Es muy valioso todo ese trabajo. Existen diversas metodologías para desarrollar proyectos que representan una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo formativo, pero estas no pretenden ser un recetario que limite la creatividad, el desarrollo y la autonomía profesional del magisterio que expresa el plan de estudio. Esto quiere decir que si bien se proponen 4 metodologías en los libros de texto gratuito y que en preescolar son 6, las y los docentes pueden recurrir a otras estrategias sin perder de vista la intención del trabajo por proyectos y los siguientes insumos ofrecen elementos en torno a estas ideas centrales y pueden ayudar a organizar el trabajo de la sesión. Y entonces aquí se presentan algunos insumos. Tenemos las letras verdes son el enlace que nos llevan directamente al documento. Tenemos
este documento Educación en Movimiento número 31, Pensamiento Crítico, Diversidad, Libertad e Integración de Saberes. Y nos da aquí una reseña. Dice, este boletín presenta diversos artículos que abordan el tema del pensamiento crítico desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, tanto como una herramienta para la formación integral de los estudiantes, así como su papel de eje articulador que orienta el trabajo didáctico de los campos formativos a través de proyectos sociocríticos de aula, escuela y comunidad. En el artículo Proyecto Comunitario Lugua, Serpientes y Perspectivas, que está en la página de la 25 a la 30, se relata la experiencia de una telesecundaria en el estado de Puebla que llevó a cabo un proyecto para sensibilizar a la población sobre la relevancia que tienen las serpientes en el control de plagas. Y tenemos aquí la enseñanza por proyectos, mito o reto. Y nos dice, en este artículo, la autora presenta algunas características, ventajas, fases más genéricas y retos al desarrollar proyectos. No se propone una metodología como receta, por el contrario, se abordan aspectos y recomendaciones muy particulares para no caer en falsos proyectos, enfatizando que los proyectos son las actividades reinas del ámbito escolar, son las actividades que estimulan a niñas, niños y adolescentes a interrogarse sobre las cosas y a no conformarse con la primera respuesta, problematizando así la realidad. Propone y discute interrogantes como las siguientes. ¿Por qué los proyectos? ¿De dónde surgen las ideas para los proyectos? ¿El papel del docente? ¿Los proyectos tienen que ser macroesfuerzos? ¿La prisa como enemiga? Entre otros aspectos importantes para desarrollarlos. Cada colectivo tiene que revisar la conveniencia de cada uno de los documentos y elegir los que se puedan trabajar en esa mañana. Luego, en el artículo La enseñanza por proyectos, una metodología necesaria para los futuros docentes. Dice, en este artículo se presenta una reflexión teórica sobre la metodología por proyectos, sus características, los beneficios de trabajar por proyectos en la cultura de la escuela. Por ejemplo, el cambio de relaciones escolares caracterizadas por el aislamiento, el trabajo colaborativo, de la rigidez de los horarios a un trabajo en el que se da tiempo a los estudiantes para desarrollar sus procesos, el cambio de aula como único espacio de aprendizaje, el aprovechamiento de los diferentes espacios como los patios, laboratorios, talleres o los muros de la escuela, entre otros. Finalmente, se presenta la experiencia de un colectivo docente en su trayecto para implementar el trabajo por proyectos en su escuela. Y luego viene otro aspecto, dice, para seguir profundizando, y vienen otros documentos que también pueden ser retomados para revisar en esta sesión. Por ejemplo, tenemos posturas del paradigma sociocrítico como partes de la educación y gestión educativa en Colombia, y nos ponen el enlace. Em, Tenemos aquí un video, dura 1 hora y media este video. La formación del pensamiento sociocrítico y sus características, necesidad educativa en Colombia, también nos ponen el enlace. Y vienen los fascículos. Tenemos el fascículo 10 para educación inicial, el fascículo 8, que este es para preescolar, el fascículo 9, que es para primaria, el fascículo 7, que es para secundaria, las modalidades de trabajo en acción transformadora y el codiseño, que son para la fase 2 de la página 39 a la 44, que pues también sería bueno revisar, sobre todo para preescolar. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, y este nos habla de los proyectos comunitarios, el STEAM, que son básicamente para primaria y secundaria, y las metodologías sociocríticas en la nueva escuela mexicana, que es una infografía del proyecto comunitario. Entonces, ahí está, hay mucho que revisar también para poder elegir aquel documento
que nos ayude a ese intercambio pedagógico, a la toma de decisiones, a la transformación de la práctica docente. Es revisar cada uno de estos documentos para ver cuál se va a elegir y trabajarlo el día del Consejo Técnico Escolar.